empiezo con el grupo 8CM2, ¿no? Para que ustedes tengan los simuladores, los descarguen a sus computadoras, los instalen. En este caso, como les mencioné el día de ayer, voy a subir el simulador a 32 bits, a 64, también la versión para Mac. Entonces, solamente los que necesiten instalarlo en Linux, siempre y cuando lo necesiten, lo voy a subir. En el caso contrario, no es necesario, pero reitero, para poder utilizar el simulador en Linux, bastaría en este caso instalarlo en las siguientes distribuciones. Tendría que ser forzosamente estas 3 distribuciones porque las demás, problemas de instalación y sobre todo de compatibilidad. Entonces tendría que ser, en este caso, Debian KDE. Sería la versión, digamos, sencilla de Debian, ya sea que también lo hagan en Fedora, en este caso sería el hermano menor de Red Hat. También lo pueden hacer un Ubuntu, que es el hermano menor de Ubuntu. Entonces podrían ser cualquiera de esas 3 distribuciones. Ahora, no es recomendable que lo instalen en Debian como tal, porque tiene problemas de compatibilidad debido a que Debian es la versión alemana de Linux. Tampoco es compatible con Mandrake, ni tampoco con Mandriva, ni tampoco es compatible con CentOS. Se puede instalar en CentOS, pero tiene problemas también porque CentOS es más utilizado para actuadores, servomecanismos, servos, también sensores, PLCs, PALs, GALs y todos esos dispositivos que son más enfocados a la parte de domótica y control. Bien, tampoco es, digamos, compatible. Lo instalan, por ejemplo, ¿cómo se llama en Red Hat. Entonces, no tanto porque es compatible con Red Hat, sino porque Red Hat ahora ya la mayor parte de las actualizaciones las cobran y, bueno, algunas sí son caras. Entonces, mejor es, digamos, más factible que si lo van a instalar en Linux, Red Hat, mejor lo instalen en Fedora, ¿no? Fedora es el hermano menor de Red Hat. Entonces, busquen el proyecto Fedora en Google o cualquier buscador de Internet, descárguenlo. Ahí vienen los manuales, ahí viene prácticamente la interfaz gráfica, el kernel. También vienen varios módulos para poder modificar el kernel. Entonces, ahí ustedes pueden, en este caso, decidir cuál es el sistema operativo que necesitan utilizar. Bien, entonces, en las clases anteriores vimos algunas cuestiones con respecto a la capa física, con respecto al modelo OSI. Entonces, habíamos comentado que esta capa define todas las características eléctricas, mecánicas de procedimiento, de funcionamiento para activar, mantener y desactivar un enlace físico entre 2 sistemas que se están comunicando y que pueden estar ubicados en lugares geográficamente diferentes. Entonces, esta capa, la capa física, también define qué tipo de redes podemos nosotros implementar, ¿no? Habíamos comentado al respecto. Si nosotros estamos hablando en cuanto a la distancia de transferencia de información, entonces las redes se pueden categorizar de la siguiente forma. Entonces, se pueden categorizar como redes de tipo WAN, redes de tipo PAN, redes de tipo LAN, redes de tipo MAN, redes de tipo WAN, redes de tipo GAN y una categoría aparte que son las redes de tipo SAN, que son redes de almacenamiento. Las redes de tipo WAN, con B labial, Body Area Network, son redes que abarcan entre 1 milímetro a 1 centímetro. Las redes de tipo PAN o Personal Area Networks son redes que abarcan desde 1 centímetro hasta 1 metro. Las redes de tipo LAN, que fue el motivo del estudio el semestre pasado en redes básicas o Local Area Networks, abarcan desde 1 metro hasta 100 metros, siempre y cuando ustedes utilicen como tecnología de interconectividad a Ethernet. La mayor parte de los libros dan por entendido que ustedes están utilizando Ethernet, lo cual significa en este caso que ya las demás tecnologías no han pasado la historia. Sin embargo, al ser la tecnología hoy en día dominante, la mayor parte de si ustedes implementan una red de tipo LAN es de 100 metros. Reitero, siempre y cuando ustedes estén utilizando Ethernet.
Las redes de área metropolitana o Metropolitan Area Networks son redes que abarcan desde 100 metros hasta 1000 metros. Las redes de área amplia o Wide Area Networks, vamos a ponerle aquí un signo de asterisco, este es el motivo de estudio de nuestro semestre. Entonces, este tipo de redes o Wide Area Networks son redes que tienen una distancia máxima de transferencia de información de 1000 metros en adelante, ¿no? Eso significa que las redes de área amplia pueden abarcar la comunicación de delegación a delegación, de alcaldía a alcaldía, de departamento a departamento, como en el caso de países de América del Sur. Ellos les llaman departamentos, nosotros les llamamos alcaldías, municipios o también delegaciones. También podemos abarcar en este caso la comunicación entre diferentes estados o diferentes municipios o diferentes países o inclusive diferentes continentes. Las redes de área global o Global Area Network son redes que se generaron a partir del fracaso de la red Iridium, tal vez la llegaron a escuchar. Esta red estaba constituida por 275 satélites, 276 satélites que se encontraban o se iban a posicionar a nivel de órbita gestacionaria a 36,000 kilómetros de la Tierra. Sin embargo, cuando iban en el satélite número 78, si mal no recuerdo, se dieron cuenta que era muy, muy caro instalar estos equipos, sobre todo equipos de telecomunicaciones, como los que tradicionalmente se utilizan en las bandas C, en la banda K y en la banda KU. Entonces, hay otras empresas como Starlink, por ejemplo, que están utilizando sí el envío de satélites, pero no son satélites como tal de telecomunicaciones. No tienen todas las bandas de comunicación y por eso son satélites más económicos y no tienen la prestancia de un satélite tradicional de comunicaciones y por eso pueden enviar 400, 500 satélites, ¿no? Pero no tienen ni el tamaño de un satélite como por ejemplo de la red Iridium. Cuando la red Iridium se dieron cuenta que era muy cara de instalarla, entonces terminaron la instalación o el envío o lanzamiento de satélites y se reposicionaron estos satélites porque ya estaban en el espacio, entonces al momento de reposicionarse constituyeron lo que nosotros conocemos como el sistema de posicionamiento global, que es en realidad el fracaso de la red Iridium, el Global Position System, ¿no? Y una categoría aparte que son las redes de almacenamiento, las Storage Area Networks, estas redes, las redes SAN, estas redes obviamente son redes que abarcan diferentes servidores de almacenamiento y esos servidores de almacenamiento se instalan o se interconectan en red porque el 70% del tráfico de Internet se sabe que es correo electrónico. ¿De qué protocolos? De los protocolos SMTP, del protocolo POP, del protocolo MIME y del protocolo AIMA. Entonces, para evitar la saturación de enlaces a nivel mundial, que vamos a ver más adelante, cómo están distribuidos los enlaces de fibra óptica en todo el mundo, y sobre todo en este caso, qué tipo de tecnologías se utilizan en la mayor parte de ese tipo de enlaces. Solamente hay 3 empresas a nivel mundial que maquilan, más bien que producen o fabrican fibra óptica. Una de ellas es Alcatel-Alstom. Una de ellas, Alcatel-Alstom, fabrica y las demás empresas le compran a Alcatel la fibra óptica, la maquilan y le ponen su etiqueta con su nombre, ¿no? Con el logo de su empresa. También está la empresa Harris, que es otra de las que producen fibra óptica, y también está la empresa Marconi. Son las únicas 3 empresas que fabrican fibra óptica y las demás empresas compran la fibra óptica de estas 3, la rotulan con el logo y el nombre de su empresa, el emblema de su empresa, y la sacan al mercado. Pero solamente hay 3 empresas que producen fibra óptica, ¿no? Eso lo van a ver con su profesor o su profesora de la materia de fibras ópticas. Bien, entonces, estos 4 protocolos son los que en realidad producen demasiado tráfico a nivel de enlaces internacionales y también nacionales, y eso también es un buen dolor de cabeza. Entonces, por eso se decidió apartar el tráfico de Internet para que no cause tantos problemas al momento de viajar en todos los enlaces de comunicación. Bien, entonces, esta capa, la capa física, define 2 dispositivos de red. Ustedes los conocen, entonces estos equipos son, en este caso, los repetidores y también los hubs. Entonces pueden ver en la imagen el símbolo del repetidor. El repetidor es un dispositivo
que solamente contiene dentro de su construcción física, es decir, dentro de su elaboración como dispositivo de red, solamente contiene un puerto de entrada y también un puerto de salida. Entonces, al puerto de entrada normalmente se le denomina puerto in y al puerto de salida se le denomina puerto out. Bien, un puerto de entrada y un puerto de salida. ¿Cuál es la función del repetidor? Resincronizar, reamplificar y retransmitir las señales. No son dispositivos inteligentes. Por eso, en este caso, no contienen dentro de su construcción memoria ROM, RAM, flash, ni tampoco memoria NVRAM. No contienen estas 4 memorias dentro de su construcción. Entonces, surge un nuevo dispositivo después de que se dan a conocer los repetidores, surge un nuevo dispositivo y ese dispositivo lo conocen como hub. Entonces, los hubs son dispositivos que tienen un puerto de entrada y múltiples puertos de salida. Por eso al hub se le conoce como repetidor multipuerto. Entonces, si la señal que nosotros tratamos de transmitir ingresa, por ejemplo, por el puerto de entrada, entonces, en este caso, la mayor parte de los hubs tienen un puerto que se llama uplink. Ahí es donde conectamos la señal de entrada de la cometida de servicio de cualquier tipo de red. Por ejemplo, si ustedes tienen, por ejemplo, en su casa el servicio de internet y de esta manera ustedes necesitan tener, por ejemplo, ese servicio distribuido en toda su casa, entonces ustedes podrían enlazar el puerto Oblin y de ahí a todos los dispositivos de red entre impresoras, computadoras, terminales de red que ustedes quisieran alimentar con esa señal, ¿no? El simbolito del hub, ustedes lo ven en la pantalla, ese es el más aceptado, es una cajita, en la cara superior van a ver 2 líneas con punta de flecha, una que apunta hacia la izquierda y otra que apunta hacia la derecha, ¿no? Ese es el simbolito del hub. En la parte de enfrente, en la cara frontal, van a ver la cantidad de puertos que el hub posee. Normalmente son múltiplos de 2. Van a encontrar hubs de 4 puertos, de 8 puertos, de 16 puertos, 24 puertos, 48 puertos, 96 puertos. Y yo he visto hubs de hasta 1024 puertos. Son hubs apilados y pueden encontrar hubs de hasta 1024 puertos. Entonces, la función de los dos dispositivos es resincronizar, reamplificar y retransmitir las señales. Entonces, no tienen dentro de su construcción memorias ROM, RAM, flash, ni tampoco memoria NVRAM, ¿sale? Tampoco ejecutan lo que se conoce como acceso múltiple por detección de tiempo, acceso múltiple por detección de tiempo o división de tiempo, lo que se conoce como TDMA. Entonces, en este caso, si nosotros no podemos contar con la ejecución del protocolo TDMA dentro de un hub, entonces, ¿qué es lo que genera el hub? ¿Cuál es el problema que genera el hub debido a que no puede ejecutar TDMA? Entonces, la principal desventaja de los hubs es que segmentan el dominio, segmentan el ancho de banda. Segunda desventaja, que tienden a aumentar el dominio de colisiones. Entonces, son 2 cosas indeseables en el caso de los hubs y precisamente por eso estos equipos perdieron la batalla contra otros equipos como los switches. Hoy en día la mayor parte de las redes son redes conmutadas y ese concepto significa que dentro de la red, cuando una red es conmutada, ya no contiene hubs en sus instalaciones. Entonces podemos ver en este caso algunos ejemplos de hubs. Este es un hub de la marca Netgear. Esta marca fue muy importante a nivel mundial. Creaba hubs para aplicaciones caseras, también para mediana y pequeña empresa. Entonces, este hub es un hub de tipo activo. Eso significa que necesita energía eléctrica para poder funcionar. Este es un overhub, es decir, es un hub de tipo USB.
A este equipo no lo tienen que conectar a la energía eléctrica, simple y sencillamente la energía eléctrica viene dentro de los puertos USB. Entonces, por lo tanto, de esta manera, este tipo de hubs son hubs que se les llama hubs pasivos. Entonces, no necesitan energía eléctrica para poder funcionar. Entonces, en el simulador, cuando ustedes instalan el simulador en sus computadoras, van a poder ver la siguiente imagen. Entonces, cuando instalen el simulador, entonces ya muchos ya lo tienen debido a que llevaron la materia de redes básicas, ya saben que se tienen que inscribir, obtener una cuenta, una contraseña, y de esa manera pueden utilizar el simulador como tal. Entonces, el simulador tiene algunas características, también, digamos, detalles que no son, digamos, adecuados. Este simulador, parte del simulador está hecho en Flash, se los proyecto en la pantalla, ¿no? Bien, entonces, en este caso, parte del simulador está hecho en Flash, lo cual significa en este caso, ahorita se los proyecto, que Flash ya no se le da ni soporte ni servicio desde el año, desde el 20 de febrero de 2020. Entonces, ese es el problema de este tipo de simuladores, ¿no? Entonces, ahora la mayor parte de la construcción de este simulador está hecho en lo que se conoce como NetFramework. NetFramework. NetFramework es un plugin. En el caso de sistemas operativos como Windows, ya tienen habilitado, ya está precargado. Sin embargo, tienen que actualizar NetFramework en todas sus computadoras para que no tengan problemas de compatibilidad. Entonces, actualicen NetFramework, también actualicen su versión de Java para que también no tengan problemas de compatibilidad, y esta es la aplicación como tal. Bien. Entonces, en la parte superior de la aplicación, que ya la mayoría conoce, van a poder ver el nombre de la aplicación, es decir, justamente en la parte superior van a poder ver el nombre de la aplicación, Packet Tracer. Bien, entonces después van a poder ver esta barrita. Esta barra es la barra de menúes. Podemos ver en este caso 8 menúes. Son el menú File, Edit, Option, View, Tools, Extension, Window, and Help. Son todos los menúes que aparecen al menos en esta versión. La versión que ustedes van a instalar, la que voy a subir, es la versión 7.2, es la más, digamos, adecuada. La versión 8 todavía tiene problemas de que no ha madurado, no ha sido verificada ni tampoco reacondicionada, entonces es mejor utilizar la versión 7.22. Entonces, en la secuencia hacia abajo podemos ver la barra de los iconos de los comandos más utilizados. El comando Save As, el comando Print, el comando Zoom, etcétera, etcétera. Entonces, después vemos esta barra que es la barra de formato. Con esta barra de formato podemos darle formato a nuestras topologías. El botón que nos muestra la topología lógica, el botón que nos muestra la topología física. También podemos ver en este caso las coordenadas de nuestro apuntador, el apuntador del mouse, dentro de la ventana de trabajo. Estas ventanitas que vamos a ver, o estos botoncitos que vamos a ver a la derecha, que nos permite también darle formato a nuestra topología. Podemos ver en este caso también un reloj, y este reloj es el reloj de proyecto. Podemos ver este relojito para poder ver cuánto tiempo consumimos en hacer nuestro proyecto. Bien, en la parte central podemos ver el área de trabajo, es un área en blanco. El fondo se puede personalizar a un color que sea del agrado de la persona que lo está manipulando, en este caso. Bien, entonces, continuamos. Se fue la luz por esta zona, entonces el equipo se reseteó. Bien, continuamos. Bien, entonces vamos con el simulador. En la parte inferior izquierda, esquina inferior izquierda, van a poder alcanzar a apreciar una zona donde se encuentran el área de dispositivos. Cuando ustedes oprimen un símbolo en la parte superior, se despliegan otros símbolos en la parte inferior. Por ejemplo, el símbolo que está ahorita habilitado, lo marqué con una
flecha de color rojo y despliega todos estos equipos que se encuentran en la parte inferior. Entonces podemos ver el símbolo de un router, el símbolo de un switch, el símbolo de un repetidor, un equipo inalámbrico, dispositivos de seguridad y también la nube, ¿no? Bien, ahora, si vemos el siguiente simbolito, sería en este caso este símbolo de dispositivos finales. Si damos clic justamente ahí, se despliegan otros dispositivos en la parte inferior. Y podemos ver en este caso dispositivos que se pueden instalar en casa, en oficinas empresariales, en compañías y también equipos de mediana, baja y alta tensión. Bien, el siguiente simbolito es un simbolito que utilizamos normalmente para lo que conocemos como Internet de las cosas, este simbolito. Entonces, si damos clic justamente ahí, aparecen otros símbolos en la parte inferior, que son dispositivos que nosotros utilizamos, por ejemplo, para nuestras protoboards y poder generar algún diseño con actuadores, por ejemplo, con indicadores como LED, por ejemplo, y también con algún tipo de dispositivos que tengan perillas como voltmetros, ampérmetros, ohmmetros, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, siguiente simbolito. En el siguiente símbolo podemos ver un rayo de color amarillo que tiene un perfil o el perímetro, la silueta o todo el contorno está marcado en color rojito. Este simbolito nos permite visualizar otros elementos que nosotros podemos describir como conexiones. Si damos clic justamente ahí, aparecen diferentes conexiones en la parte inferior. Entonces, estas conexiones ustedes las pueden denotar con una leyenda que está en la parte inferior también y nos indica qué tipo de cable estamos utilizando. Por ejemplo, en este caso, al dar clic en el primer simbolito, ahí estoy posicionando el cursor de mi mouse. Es un cuadrito con una línea de color azul cielo en forma de curva y este sería un cable de consola. El siguiente sería un cable directo o un cable recto. Por el simple hecho de posicionar el cursor del mouse justo ahí, aparece el nombre del cable. Un Cooper Straight Through, es decir, es un cable directo para par 1 a 1, mejor conocido como cable straight. En el siguiente vamos a ver el símbolo de un cable crossover o un cable cruzado. En el siguiente vamos a ver un cuadrito con una línea en forma diagonal de color amarillo. Eso significa que esta es una fibra, sí, pero es una fibra óptica monomodo. Después vamos a ver una línea punteada de color negro, sesgada al centro, doblada al centro, pues. Y esta describe una línea telefónica, un par de cobre utilizado con conectores RJ11. Después, una línea azul, sesgada, doblada al centro, continua, y esta describe un cable coaxial. El siguiente es una línea de color rojo, sesgada también al centro, doblada al centro, continua, y esta describe un enlace entre interfaces seriales de tipo DCE. Es decir, el acrónimo significa Data Communications Equipment, equipo de comunicación de datos, es decir, los equipos que se comportan como maestros o servidores. Después vemos una línea de color rojo en un cuadrito, continua al centro, doblada al centro, y esta es un enlace o describe un enlace de tipo DTE. Si observan el caso anterior, tiene un relojito en la esquina inferior derecha. Entonces, el primero se utiliza para señales síncronas y el segundo para señales asíncronas. Después vemos enlaces para interfaces octales, para interfaces de Internet de las Cosas y para interfaces de tipo USB. Entonces, la primera de color verde, la segunda de color café y la tercera de color púrpura, ¿no? Esos serían los enlaces que vamos a utilizar. ¿Dudas hasta aquí, compañeros? No, profesor, profe. Bien. Entonces ahora, en el símbolo de hub, vamos a dar clic en el simbolito, el primer símbolo de todos ellos. Entonces vamos a dar clic justamente aquí. Bien, damos clic aquí y al momento de dar clic se despliegan los dispositivos en la parte inferior de esa área de trabajo, ¿no? El área de dispositivos. Y vamos a dar clic en este símbolo, el símbolo de el hub, ¿no? Más bien de un repetidor.
Como la mayor parte de los símbolos no están estandarizados, es decir, no hay un protocolo, una norma que indique que estos son los símbolos oficiales, mientras eso no exista, entonces cada fabricante, cada vendor, utiliza los símbolos que mejor le convienen. Entonces, Juniper tiene sus propios símbolos, Cisco tiene los suyos, Huawei tiene los suyos, Extreme Networks tiene los suyos, Ericsson tiene los suyos. Cada fabricante utiliza su propia simbología. Algunos símbolos coinciden en forma y en color, en tamaño inclusive, pero en otros casos no. Por eso en este caso, si damos clic en ese simbolito, vamos a ver que para el simulador de Cisco, por ejemplo, posicionamos el cursor del mouse justamente en ese simbolito, presionamos el botón izquierdo sin soltarlo, arrastramos el dispositivo a la parte del área de trabajo y vean que para el simulador, este es el símbolo del hub. ¿Cómo podemos hacer más grande este simbolito? Oprimimos las teclas Control U, con Control más I para aumentar el tamaño y para disminuir las teclas, la combinación de teclas Control más U. Y de esta manera disminuir el tamaño del símbolo, ¿no? Intentémoslo. Entonces, presionamos las teclas Control I directamente en el área de trabajo y hace más grande el símbolo del dispositivo. Control U y disminuimos el símbolo, ¿no? El tamaño del símbolo. Bien, ahora, si tenemos un mouse con una rueda, entonces podemos oprimir la tecla Control y rodar la rueda, valga la expresión, girar la rueda hacia el frente y aumentamos el tamaño. Y si queremos disminuirlo, manteniendo presionada la tecla Control y girar la rueda hacia atrás, disminuimos el tamaño. Si ustedes observan en la parte superior, van a ver 3 lupas en la barra de herramientas. Aquí van a ver 3 lupas, una con un signo más, una con un signo menos, otra con una letra R. Con el signo más hacen un zoom, con el signo menos hacen una disminución del tamaño, y con la letra R, la lupa con la letra R restablecen el tamaño. Entonces, intentémoslo por último. Entonces voy a dar clic en la lupa con el signo más y aumentamos el tamaño. Con el signo menos, disminuimos el tamaño. Y con la letra R, restablecemos el tamaño. Bien, entonces estos equipos no contienen memoria ROM, memoria RAM, memoria flash, ni tampoco memoria NVRAM. Hasta ahí nos habíamos quedado bien. Entonces, según sus computadoras, como ya habíamos comentado en clases anteriores, vimos un poquito al respecto de estas 4 memorias. Bien, ¿qué es lo que hace la memoria RAM? ¿Cuál es su función? El acrónimo, ya sabemos, significa Random Access Memory. Es una memoria de acceso aleatorio. Pero, ¿qué es lo que esta memoria almacena? La memoria RAM almacena lo que se conoce como tabla de direcciones MAC. Tabla de direcciones MAC. Bien, también la van a conocer como tabla CAM. Bien, siempre y cuando, en este caso, estemos hablando de switches. Siempre y cuando. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de un router, entonces la memoria RAM almacena la tabla de enrutamiento. Almacena la tabla de enrutamiento. Bien, pero en este caso, sea la... Entonces, en este caso, a las 2 tablas se les conoce como caché ARP. Entonces, el nombre correcto de ambas tablas es en realidad lo que se conoce como caché ARP. Entonces, este protocolo, el protocolo ARP, es un protocolo pues muy importante. Entonces, de tal suerte que este tipo de protocolos como el protocolo ARP nos indica realmente cómo se resuelven las direcciones, cómo se genera a partir de una dirección IP, una dirección MAC, o cómo se resuelve una dirección IP a partir de una MAC. Y si queremos ver el inverso, estaríamos utilizando en este caso el protocolo RARP, es decir, el Reverse Address Resolution Protocol comparado contra el Address Resolution Protocol. En el primer caso, ARP, en base a una dirección MAC,
podemos resolver una IP, y en el segundo de los casos, en base a una IP, podemos resolver una dirección MAC. ¿Sale, vale? Bien, perfecto. Un número al azar. 10, por ejemplo, el número 10. El número 10 aquí en la lista apunta a su compañero Hernández Ortiz Eduardo. Entonces, compañero Eduardo, ¿andas por ahí? Buenos días. Buenos días, compañero Eduardo. Entonces, por favor, te tocan estos dos protocolos para poder exponer. Entonces sería Hernández Ortiz Eduardo. Eduardo, te corresponden estos dos protocolos ARP y RRP. Entonces, estos dos protocolos están muy relacionados tanto con los protocolos IP como con los protocolos TCP y NetBIOS, ¿vale? Entonces, todo lo que tengas de dudas con respecto al protocolo IP, se lo preguntas a tu compañero Óscar Uriel Bolaños Gaitán. Entonces, su compañero Óscar Uriel va a subir su presentación del protocolo que realizó, más el reporte que les pedí. Entonces, el reporte que les pedí tiene que estar en cualquier editor de texto, y acuérdense que debe de incluir su portada, también en este caso una introducción, bien, introducción. También en este caso, el contenido del reporte, conclusiones, recomendaciones en donde ustedes nos indiquen si este protocolo es vulnerable, si no es vulnerable, si ustedes consideran adecuado implementarlo, no implementarlo, qué características y alcances tiene este protocolo. También necesitamos su bibliografía, donde nos indiquen el libro, el autor o autores, editorial, edición, el famoso ISBN, el International Serial Book Number, para poderlo buscar en cualquier parte del mundo. Y también en este caso, después de la edición, también el número de páginas, ¿no? Bibliografía y también referencias. Bien, las referencias serían todas las direcciones web que ustedes consultaron como fuente de información. Entonces, pueden consultar información de internet, pueden consultar información de libros. Dentro de un momento voy a subir 5 libros en inglés, 5 libros en español, pero vamos a tratar de subir como 40 o 50 libros, ¿no? Para que ustedes los tengan como referencias y también como bibliografía. Entonces voy a seguir subiendo libros y papers, y entonces algunos les voy a indicar fragmentos de párrafos que tienen que leer, y en algunos casos ustedes tienen que ampliar la información directamente en los libros que les envíe, más los libros que ustedes tengan o las referencias que ustedes tengan a bien consultar para la información que ustedes nos van a brindar, ¿no? Y lo vamos a configurar en los equipos. Entonces, este sería, en este caso, el contenido del reporte que van a entregar todos. Es decir, todos van a entregar. Sí. Sí, profe. Perfecto. Bien, entonces, hasta donde se pueda, porque estaba, se está yendo la electricidad, falla y regresa, entonces se reinicia el equipo de red y pues cae el enlace, ¿no? Bien, en lo que se pueda, ¿no? Bien, entonces continuamos. Entonces nos hemos quedado en la memoria RAM. Entonces, esta memoria, habíamos comentado, es la que almacena la caché ARP. La caché ARP. Entonces, esta caché, mejor conocida, según sea el caso, si estamos hablando de switches, entonces estamos hablando de lo que se conoce como tabla de direcciones MAC. Tabla de direcciones MAC. También la van a encontrar como tabla de direcciones AM. Entonces vamos a ver por qué y de dónde sale ese acrónimo. Bien, si fuera un router, estaríamos hablando de la tabla de enrutamiento. Tabla de enrutamiento. También van a encontrar esta caché ARP, también la van a encontrar como caché de conmutación rápida. Caché de conmutación rápida. Caché de conmutación rápida. Bien.
Entonces, ahora, como habíamos quedado, en el caso de su compañero Hernández Ortiz Eduardo, nos va a hacer favor de exponer los protocolos ARP y el protocolo RARP. En el caso de ARP, podemos mencionar ahorita por adelantado que a través de una dirección IP, a través de una dirección MAC, se resuelve una dirección IP. Y en el caso de RARP, a través de una dirección IP o en base a una dirección IP, resolvemos una dirección MAC. Todos los equipos hacen lo mismo, es decir, todos los sistemas operativos como Windows, Linux, los sistemas operativos de los routers, no importando la marca, tienen dentro de su estructura estos dos protocolos precargados. Entonces, lo que queremos saber, en este caso, compañero Eduardo, es que nos expliques el protocolo, el RFC del protocolo, cómo está estructurada la trama, que nos des paso a paso cómo se resuelve una dirección, y te vas a dar cuenta que la trama del protocolo ARP, así como del protocolo RARP, es exactamente la misma. Lo único que hace es cambiar de sentido. Si ARP descubre una dirección IP en base a una dirección MAC, entonces el protocolo RARP en base a una dirección MAC resuelve una dirección IP. En base a una dirección IP resuelve una dirección MAC, perdón. Entonces, estos dos protocolos son súper importantes porque los vamos a utilizar dentro de las configuraciones que vamos a hacer. Entonces, obviamente depende de otros protocolos y debido a que el modelo de TCP/IP y el modelo OSI son pilas o stacks o suites de protocolos, eso significa que todos los protocolos están interrelacionados entre sí. Entonces, eso es lo que queremos que nos expongas, compañero Eduardo. Te toca el turno número 4. En pocas palabras, en primer lugar, el turno número 1, el protocolo IP versión 4, a cargo de su compañero Óscar Uriel Bolaños Gaitán. Turno número 2. El protocolo TCP, a cargo de su compañero Jesús Alonso Quijada Recendis. Entonces, por favor, Jesús, para mañana. Entonces, como el protocolo IP se fue extendiendo, entonces, para estas fechas ya tienes tu exposición realizada, ¿no? Ya la tienes hecha. Entonces, para mañana rápidamente, media hora a lo máximo, para el protocolo TCP. Bien, para el siguiente turno, el protocolo ICMP, nos toca su compañero Saúl Pacheco Galván, 2 de marzo. Y para su compañero Hernández Ortiz Eduardo, le correspondería en este caso el día 9 de marzo. 9 de marzo sería el cuarto turno. 9 de marzo. ¿Estás de acuerdo, Eduardo? ¿Eduardo? Está bien. Eduardo, ¿andas por ahí? Perfecto. Bien. Un número, compañero Eduardo, del 1 al 30. Profe. Compañero Eduardo, permíteme tantito, estamos con Eduardo. Entonces, compañero Eduardo, un número del 1 al 30, el que tú quieres. 24. 24, perfecto. Torres Bautista Nirvana. Así está en la lista. Por favor, compañera Nirvana. Eres el turno número 5. Por favor, te corresponden 3 protocolos. Te corresponde exponer el protocolo NetBIOS, el protocolo NetBEWI y el protocolo NBT. Bien, estos 3 protocolos son protocolos que nos permiten asignar un nombre a cualquier dispositivo, un teléfono celular, una computadora, una tablet, un router, un switch, qué sé yo. Este protocolo es súper importante y surge a finales de los años 60, principios de los 70. El acrónimo del primero se llama en este caso Network Basic Input Output System. Bien, cuando surgen los sistemas operativos multiusuario y multitarea, en específico Windows 2000, Microsoft compra la patente de este protocolo y sabía el poder de este protocolo. Por lo tanto, Microsoft toma el protocolo, lo mejora y lo llama NetBEWI. Y el acrónimo significa NetBIOS Enhanced User Interface. Es decir, es el mismo NetBIOS, pero con una interfaz de programación avanzada, una API, y esa API era programable.
Entonces, este protocolo NetBEUI lo implementa sobre Windows 2000, también sobre Windows 2000 Advanced Server, Data Center y también Windows 2000 Server. Y cuando surge Windows 7, Microsoft sabía que los sistemas operativos que iba a producir en adelante iban a ser también multiusuario y multitarea, pero ya eran sistemas operativos de tipo NT, N de niño, T de Tito, NT. Entonces, estos sistemas operativos son de la nueva tecnología de Microsoft y entonces Microsoft lo que hizo fue tomar el protocolo NetBEUI y lo implementó sobre TCP/IP y lo llamó NetBEUI over TCP/IP. Queremos saber, compañera Nirvana, en este caso, ¿cómo está la estructura del protocolo? ¿Qué vulnerabilidades tiene? Que nos expliques cuál es el límite que tiene NetBIOS, NetBEUI y NBT para poder asignar un nombre por medio de cadenas de caracteres. ¿Y cuál es la limitante de este protocolo? ¿Cuántos caracteres podemos poner? ¿Cuáles no podemos poner? ¿Por qué no los podemos poner? Si es hackeable, si no es hackeable. Y este protocolo, desde el principio, desde que surge NetBIOS, tiene un problema particular que no voy a mencionar, su compañera nos los va a decir. Este protocolo, estos tres protocolos tienen un problema fundamental. Queremos que su compañera nos explique cuál es el problema, ¿no? Entonces, compañera Nirvana, te asignaríamos la siguiente fecha. A ti te tocaría el día 16 de marzo. Entonces, para el día 16 de marzo, necesitaremos tu exposición, así como tu reporte. Entonces, voy creando las carpetas en la cuenta de Dropbox. Ustedes van subiendo su información lo más completa posible. Entonces, para la próxima semana ya debe de estar lista la exposición tanto del protocolo TCP como del protocolo IP en la cuenta de Dropbox, ¿vale? Yo lo reviso y en base a lo cuán completo estén los reportes, al menos ahí estaría su calificación. Ahorita en el caso de su compañero Oscar Uriel Galván, la exposición fue muy defectuosa, le faltaron muchos detalles. No te comenté, Uriel, o si te lo comenté, Oscar Uriel, al menos en la presentación tienes 6. Entonces, pero necesito revisar tu reporte. Si está mal elaborado o está deficiente, entonces la calificación también va a ser baja, ¿no? Entonces tienen que ser buenos reportes, tienen que ser buenos trabajos para que sea buena exposición. Entonces, compañera Nirvana, ¿estás de acuerdo con la exposición y el protocolo? Sí, profesor, está bien. Perfecto, gracias. Por ahí había una duda. Adelante, les escucho. Mi duda es que antes de que se desconectara la segunda vez había mencionado que teníamos que entregar un reporte, pero eso es para quienes ponen nada más, ¿verdad? Para todos. Eso es para todos. Es decir, si todos van a pasar, todos van a exponer. Entonces, ahorita voy a hacer las fechas. Algunos van a ser por equipo. Por ejemplo, a los que les toque exponer el servidor de correo electrónico, va a ser en equipo, tal vez un equipo de 3, un equipo de 5, y van a tener que crearnos un servidor de correo electrónico. Nos van a tener que explicar los protocolos que intervienen en correo electrónico, pero para esas fechas ya estaremos en el laboratorio. Es decir, nos lo tienen que explicar en el laboratorio. Cómo funciona, cómo se configura, qué características tiene, qué puertos de TCP utiliza, qué puertos de UDP utiliza. Entonces, como todos van a pasar, todos tienen que entregar los siguientes elementos. Entonces, tienen que entregar, en este caso, una presentación. En PowerPoint, en Flash, en Dreamweaver, lo que ustedes quieran. En Prezi, como ustedes quieran, ¿no? En este caso, su compañero Oscar Uriel, pues, lo hizo en PowerPoint. En PowerPoint, por ejemplo. ¿Sí? En PowerPoint. Si lo quieren hacer en Prezi, también, Prezi. Si lo quieren hacer, por ejemplo, en Flash. No, Flash ya no. Pero sí Dreamweaver. Por ejemplo, Dreamweaver. Etcétera, ¿no? Cualquier editor de presentaciones. Entonces, también un reporte en cualquier editor de textos, como Word, como por ejemplo Star Office, OpenOffice, por ejemplo. Entonces, el reporte debe de tener su portada. También debe tener, por ejemplo, su introducción. También el contenido de la investigación. Ahí quiero que ustedes escriban lo que ustedes entendieron y la contribución que ustedes hacen al respecto de leer un RFC. No es bueno copiar y pegar. Entonces,
no vayan a copiar y pegar y me lo entregan. Quien lo haga, considérese también reprobado. Eso me molesta mucho, porque normalmente, en este caso, es de muy mal gusto copiar y pegar, haciendo énfasis en que eso es un plagio. Entonces, en el contenido, ustedes van a leer la información, van a asimilar la información, la van a procesar y la van a plasmar en el contenido. Entonces, no copiar y pegar. Entonces, vamos a poner aquí una nota. No copiar ni pegar. No copiar ni pegar. Bien, listo. Entonces, después del contenido, sus conclusiones. ¿Qué concluyen al respecto de lo que ustedes leyeron? Conclusiones, y esas son personales. También sus recomendaciones. ¿Qué recomiendan al respecto del uso de este protocolo? También su bibliografía. Y también en este caso, sus bibliografía y también sus referencias, gracias, referencias. Entonces, ese sería en este caso lo correspondiente a lo que van a entregar respecto del reporte. Entonces, le pongo en este caso una impresión de pantalla, se los envío a través de Zoom para que lo tengan directamente en sus pantallas. Listo, ahí está. Perdón, a través de WhatsApp. Ya lo tienen en WhatsApp. Entonces, eso es lo que ustedes van a entregar. Entonces, todos van a pasar. Entonces, afortunadamente, hoy tenemos una junta de academia para ver cuáles son las fechas que nos corresponden para los laboratorios. Y tal vez a partir del protocolo ICMP o ARP, según sea el caso, ya nos toca estar en el laboratorio. Entonces, ahí en el laboratorio, ahí van a tener las computadoras, los equipos, la red, para podernos demostrar el funcionamiento del protocolo. Entonces, ya no, afortunadamente, clases a distancia y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, ahí van a tener todos los elementos necesarios para podernos demostrar el funcionamiento del protocolo y todas las preguntas que les hagamos respecto del funcionamiento del protocolo como tal. Entonces, y a los que les toque hacer un servidor o les toque, por ejemplo, crear un escenario para que entendamos cómo funciona ese protocolo, pues obviamente les vamos a dar el tiempo necesario para que ustedes lo desarrollen. Y aparte tienen que entregar su presentación, su reporte, una presentación por equipo y un reporte por equipo, ¿vale? En el caso de que sea un equipo, entonces reporte por equipo. Y una presentación por equipo. Entonces, por equipo. Y también en el caso de la presentación, si van a ser 4 personas asignadas a ese trabajo, a ese reporte, entonces nada más necesitamos una presentación por equipo, ¿no? Por equipo. ¿Ven? Una sola por equipo. Entonces, le tomo una impresión de pantalla, se les envío a través de WhatsApp. ¿Listo? Ahí está. Entonces, de esa manera ya sabemos que sí tocamos el tema. Bien, más dudas, por favor. Sí, yo creo que el compañero profesor, porque yo tengo la misma duda, se refería a que si el reporte solo lo sube la persona que expone ese tema. O sea, el reporte de ese tema solo lo sube la persona que expuso ese tema. Y así sucesivamente. Claro. Entonces, en este caso, si le toca, por ejemplo, a Oscar Uriel, el reporte del protocolo IP versión 4, a él le corresponde subirlo. Entonces, yo solamente lo que voy a hacer va a ser descargarlo, revisarlo, referirme a su compañero de forma personal para que haga las modificaciones pertinentes dentro de un esquema de retroalimentación. Decirle, te faltó esto otro, bla, bla, bla. Y una vez hechas las modificaciones, volverlo a subir para que tengan la información más completa posible. Pero también, no se les olvide, que una vez que ustedes entreguen el reporte, tienen que continuar leyendo, preparando el protocolo, porque los demás protocolos están relacionados entre sí. Y cuando se presente una falla en el equipo, pues va a haber un especialista de IP, va a haber un especialista de ARP y RRP, va a haber un especialista de ICMP, otro de TCP, otro de NetBIOS, otro de correo electrónico, otro de TFTP, otro de FTP, otro de NAT, otro de PAT, etcétera. Entonces vamos a requerir de su ayuda para que ustedes nos digan cómo se repara una falla de un protocolo en particular y la persona encargada del protocolo sube la información a la página de Dropbox.
y obviamente vamos a ir creando las carpetas para decirnos, aquí está el protocolo, ya no es que ustedes lo suban, vamos a ver y revisarlo para ver si está completo, qué más le falta, para que toda esa información la tengamos, y también voy a subir los reportes y las presentaciones del grupo M1, del grupo B1 y del grupo B2, para que ustedes vean otros puntos de vista de otros grupos y los trabajos que hicieron sus compañeros. Entonces, esta información debe ser lo más completa posible, para que cuando lo hagamos en los equipos, directamente en las configuraciones, vean y contrasten lo que hay y comparen también lo que hay entre el equipo y lo que dice la teoría. ¿Están de acuerdo? Bien, ¿más dudas? Perfecto, entonces, ahora bien. Entonces, continuamos. Perfecto, entonces, ahora bien. Entonces, en este caso, cuando ingresamos directamente al simulador, entonces, podemos ver en este caso los símbolos, se los proyecto a continuación. En este caso, el símbolo de un hubcito. Entonces, este es el símbolo del hub, se los proyecto a continuación. Les voy a compartir la imagen de la pantalla y después vamos a ir utilizando los diferentes símbolos en este simulador y en los demás simuladores que subamos a la ventana de trabajo, a la página de Dropbox, ¿sale? Entonces vamos a utilizar ahorita después vamos a utilizar GNS3, después vamos a utilizar Pinet, por ejemplo, entre otros más, pero cuando ya estemos en el laboratorio, obviamente vamos a comparar lo que el simulador diga. En el laboratorio las computadoras tienen instalados todos los simuladores ya en la ventana de trabajo, en el escritorio. Entonces, esos simuladores que están instalados en las máquinas de laboratorio, nosotros no los tenemos. Es decir, nosotros solamente recibimos las instalaciones de la dirección de informática. Entonces, el jefe de laboratorio de comunicaciones hace la petición a la dirección de informática. Ellos instalan el software que nosotros solicitamos como profesores, los instalan vía red y obviamente nosotros utilizamos esas aplicaciones. Pero la licencia de todo el software, del sistema operativo, de Office, de MATLAB, etcétera, la tiene la dirección de informática. Nosotros no tenemos nada, no podemos instalar nada a menos que la dirección de informática lo decida. Entonces, pero podemos utilizar algunas aplicaciones que son compatibles, como por ejemplo esta, y esta, por ejemplo, ellos también tienen su licencia, una licencia institucional, y obviamente esta licencia no nos la van a querer pasar, pero podemos utilizar las aplicaciones que tengamos, y es así, las voy subiendo directamente en la ventana, en la página de Dropbox, ¿no? Bien, entonces, este es el símbolo del hub. Perfecto. Entonces, este equipo no contiene memoria RAM. Y ya vimos qué es lo que almacena la memoria RAM. Pero también no contiene memoria ROM. Entonces, la memoria ROM, su acrónimo significa RAM, Read Only Memory. Es decir, es una memoria de solo lectura. Pero, ¿qué es lo que almacena el POST? Primer punto. Almacena lo que se conoce como POST. Es decir, el POST es el Power on Shelf Test. Power on Shelf Test. Es una verificación de autoprueba. Entonces, hay una práctica, esta sí la vamos a hacer en forma presencial, va a ser una de las prácticas prioritarias, en donde ustedes identifiquen el POST dentro de un router y dentro de un switch. Entonces, van a ver en sus computadoras, por ejemplo, una analogía burda de lo que el POST hace. Cuando ustedes oprimen el botón de encendido de su computadora, van a ir viendo cómo se van encendiendo los LEDs de prueba de cada dispositivo periférico. Algunos teclados tienen 3 LEDs en la esquina superior derecha, y cuando el teclado es probado por el POST, se encienden los LEDs y se apagan. Después, si ustedes tienen un mouse óptico, entonces voltean el mouse y van a ver que el foquito, el LED que tiene el mouse, se enciende y se apaga. Entonces, si sus computadoras tienen periféricos como joysticks, DVD-ROMs, por ejemplo, en el caso de un DVD-ROM, entonces el LED del DVD-ROM se enciende y se apaga. Es decir, el POST va probando periférico por periférico. ¿Y cuánto tarda en hacer todo esto? Aproximadamente lo hace en 60 segundos, aproximadamente. Después de que verifica cada periférico, entra la secuencia de arranque bootstrap.
Esta secuencia es muy importante porque a través de la secuencia de arranque Bootstrap, nosotros le podemos decir al equipo desde dónde arranque, encuentre y arranque, ejecute el sistema operativo. Entonces, esta secuencia de arranque, la secuencia de arranque Bootstrap, ustedes la conocen en este caso como el BIOS en una computadora tradicional. Cuando ingresamos al BIOS, dependiendo del fabricante del BIOS de nuestra computadora, entramos al BIOS y podemos verificar el código de teclado, podemos verificar la secuencia de arranque, podemos verificar también el día, el mes y el año de nuestra computadora, etcétera. Todo eso a través del BIOS, siempre y cuando sea una computadora. Pero en el caso de un equipo de comunicaciones, siempre se almacena en la memoria ROM. Pues también la memoria ROM tiene dentro de su estructura lo que se conoce como microcódigo del sistema operativo. Microcódigo del sistema operativo. Bien. En este caso, el sistema operativo se encuentra almacenado en la memoria flash. Entonces, la memoria flash es el equivalente del disco duro. Entonces, como estos equipos son equipos que deben de tener un funcionamiento confiable, entonces los discos duros tradicionales electromagnéticos no son confiables. Entonces, por lo tanto, en este caso se confía que las memorias flash tienen un nivel de confiabilidad mayor que un disco duro tradicional. Por eso en la memoria flash de un router o de un switch tenemos almacenados los sistemas operativos. ¿Cuántos sistemas operativos podemos almacenar? Los que sean necesarios. Tenemos una memoria flash de 20 megabytes y tenemos dos sistemas operativos, uno de 3 megabytes y uno de 4 megabytes, podemos almacenarlos los dos en la misma memoria. Entonces podemos arrancarlo dependiendo del giro de la empresa donde se encuentra instalado el equipo. Si nosotros queremos instalar un router en una tienda de pronósticos deportivos, entonces seleccionamos el sistema operativo más adecuado para que se ejecuten los procesos de esa tienda de pronósticos deportivos. Si queremos que el equipo se instale en un banco, entonces seleccionamos el sistema operativo para que funcione a través de las operaciones de un banco. Entonces, el equipo puede utilizarse en diferentes giros o negocios, pero el sistema operativo se debe de adecuar dependiendo del giro del negocio, la empresa, la compañía o la institución de la que se trate. Bien, entonces, si el sistema operativo falla, es decir, si nosotros vemos o corroboramos que la memoria flash falló, tenemos el microcódigo del sistema operativo. Un sistema operativo pequeñito para poder arrancar el equipo, verificar qué fue lo que falló y si se puede reparar la falla. Normalmente sí se puede reparar la falla, manteniendo el equipo encendido el mayor tiempo posible. Entonces, un equipo de estos debe de funcionar por lo menos 10,000 horas continuas después de que ustedes lo compran estando nuevo. Un equipo que no tenga una funcionalidad de entre 10,000 y 20,000 horas, obviamente, es un equipo que va a causar problemas y no tiene caso adquirirlo. Entonces, un equipo tradicional debe de funcionar por lo menos 10,000 horas continuas sin ninguna falla. Y ahí surge un nuevo concepto. En este caso, el concepto que nosotros podemos mencionar es lo que se conoce como tiempo medio antes de que se presente una falla. Y a ese tiempo se le conoce como MTBF. MTBF. El acrónimo significa Medium Time Before Fail. Medium Time Before Fail. Es el tiempo medio antes de que se presente una falla. Medium Time Before Fail. Y todos los equipos de todas las marcas manejan lo que se conoce como MTBF. Medium Time Before Fail. Bien. Siguiente punto para terminar. También los equipos contienen lo que se conoce como memoria NVRAM. Y aquí es donde nosotros vamos a guardar las configuraciones. La memoria NVRAM almacena el archivo de configuración y su copia de respaldo. Almacena el archivo de configuración y su copia de respaldo. Entonces, todo lo que configuremos se almacena en la memoria RAM, pero como la memoria RAM es volátil, entonces la memoria RAM no es un medio de almacenamiento confiable. Entonces todo lo vamos a almacenar en la memoria NVRAM y esta memoria almacena el archivo de configuración y su
respaldo. Bien, listo. Entonces, copio esta pantalla, se las envío a través de WhatsApp para que la tengan directamente. ¿Listo? Ahí está. Entonces, continuamos el día de mañana. Creo que tenemos sesión el día de mañana, si mal no recuerdo. Entonces, nos vemos el día de mañana para que continuemos con esto. Y en unos instantes, por la tarde, voy a subir los simuladores para que los descarguen, los instalen en sus computadoras y podamos trabajar, de ser posible, el día de mañana. Yo les aviso qué días nos tocan para poder entrar al laboratorio. Si nos toca mañana de 8:30 a 10, entonces yo les aviso las fechas que nos toquen para ver, digamos, los días que vamos a asistir, y obviamente ustedes tengan que llevar su cubrebocas, sus cables para poder manipular los equipos. ¿Sale, vale? ¿Alguna duda, compañeros? No, profe. Perfecto. Por el momento no, profe. Perfecto. Entonces nos vemos mañana. Estoy al pendiente de la cuenta de WhatsApp. Adelante. Yo sí tengo una duda. ¿De qué categoría deben ser los cables para el laboratorio? Bueno, la categoría que les debe haber pedido su profesor o profesora es categoría 5, 5E, por ejemplo. Eso no significa que no manejemos la categoría 6, 6A, 7, 7B u 8. ¿Sale, vale? Sí la sabemos manejar con sobrada razón. Pero si ustedes compran categoría 6 o 6A, tienen que comprar plugs, categoría 6 o 6A. Entonces, eso aumenta el precio de los cables. Entonces, para que no gasten mucho ahorita, por ejemplo, sería factible que los cables que ustedes elaboraron el semestre pasado sean categoría 5 o 5E. Con eso es más que suficiente. Cada cablecito, por ejemplo, necesitaríamos 3 cables y cada cable sería de 3 metros. Necesitaríamos 3 cables. En total necesitaríamos 9 metros de cable UTP. Entonces serían 9 metros de cable UTP, categoría 5 o 5E. De preferencia 5E. Entonces serían 9 metros de cable UTP, categoría 5 o 5E. Bien. Y también 8 plugs, bueno, 6 plugs RJ45, de la misma categoría que el cable. 6 plugs RJ45, pero como hay ocasiones en las cuales fallamos al punchar, compren 8, ¿sale? En el caso de que haya algún error. Si ya tienen los cables, no hay problema. Llévenlos, en este caso, para probarlos. Algunas veces se ha dado el caso de que se ponchan los cables, pero no se han dado cuenta que los cables tienen par cruzado, par transpuesto y par dividido. Y cuando ustedes conectan los cables a los equipos, queman el equipo o queman los puertos y la escuela no nos los va a devolver. Mientras más nos dure el equipo, entonces es mejor, porque si nosotros quemamos una interfaz o quemamos el puerto de un equipo o de plano se quema el equipo, entonces la escuela no nos los va a devolver. Y si nos los devuelve, nos los va a devolver dentro de 15 años o 20 años. Entonces no es factible que los equipos se vayan a dañar por no revisar los cables. Entonces necesitaríamos, si no hicieron los cables, 9 metros de cable UTP categoría 5-5E, de preferencia 5E, y 8 plugs de la categoría del cable. Y si ya tuvieron los cables y los fabricaron el semestre pasado, entonces con esos mismos cables podemos trabajar. Y también, por favor, un convertidor, de una vez lo digo, un convertidor DB9 a RJ45. Un convertidor, este cuesta como 20 pesos. Un convertidor DB9 a RJ45 para generar los cables de consola. ¿Sale, vale? Bien, ese sería el material. Y si ya tienen los cables, pues adelante, con esos trabajamos. Pero no se les olvide, los cables deben de tener una longitud de 3 metros. Longitud de 3 metros, para evitar en este caso que se vayan a tropezar cuando pasen de mesa a mesa al momento de utilizar los equipos. ¿Sale, vale? Este sería el material. ¿Sale, vale? ¿Dudas? Sí, profesor. Gracias. Perfecto. Bien. Entonces, mil disculpas, les tomé 4 minutos de su siguiente clase. No se va a enojar su maestro o su maestra. Entonces, me despido. Estamos en contacto a través de la cuenta de WhatsApp. Si no han desayunado, provecho. Y nos vemos el día de mañana. Saludos a todos, provecho. Y estamos en contacto. Feliz